Y hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, esto a nivel mundial, por supuesto, hablando de temas internacionales. Ya la tenemos a nuestra entrevistada del otro lado, la abogada Mirta Moragas. Muy buenas tardes, Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a vos a la audiencia también. Bueno, es difícil hablar de un feliz Día de las Mujeres, ¿no? Cuando aún faltan muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces nos gustaría que desde tu punto de vista también nos des luz con relación a los temas actuales y de, sobre todo, valorar lo que se ha conseguido hasta hoy día desde las mujeres aquí en nuestro país. Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, entonces creo que este es un buen día para que hablemos de la situación de las mujeres trabajadoras principalmente. Recordemos que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres haciendo el mismo trabajo del mismo valor ganan todavía en Paraguay 20% menos. Entonces, esa brecha salarial es un tema importante sumado al incumplimiento de las leyes que protegen la maternidad, la lactancia, que existen, que están vigentes, pero que no se cumplen en su totalidad y que hay muchos casos que se conocen de incumplimiento de la ley y hay muchas preguntas sobre si el Estado está o no aplicando las medidas que tiene que aplicar de sanción, de seguimiento, etcétera. Y por otro lado, este año en particular estamos pendientes no solo de todas las mujeres trabajadoras, pero en particular de las periodistas. Estamos acompañando el caso de las periodistas del Grupo Albavisión y también de otras periodistas en otros medios que están denunciando acoso, discriminación y violencia y que en algunos casos eso termina derivando en despidos, por ejemplo. Entonces, es importante para nosotras visibilizar esa situación, estar pendientes y acompañar los casos porque eso envía también un mensaje, digamos, y eso no se resuelve adecuadamente. Pero de todas maneras, o sea, y además de eso, en general, y eso tiene que ver con los datos de los primeros 2 meses del año, que donde hemos tenido 10 feminicidios, el tema de violencia sigue siendo un tema muy vigente y donde evidentemente el Estado no está dando respuestas adecuadas. Imagínate que el año pasado cerramos con 36 feminicidios y en los primeros 2 meses del año ya tenemos 10. Entonces ahí hay una alerta muy importante que se abre y que obliga a que trabajemos mucho más fuertemente. Bueno, una palabra que dijiste, Mirtas, y más que importante, es visibilizar. La visibilización de esta problemática que la tenemos en nuestro país y bueno, en toda la región, también con relación a esa falta de educación, en saber cuáles son nuestros derechos como mujeres, a qué tenemos acceso, a qué todavía no, y cómo hacer para seguir, digamos, visibilizando todo esto, porque es como, bueno, un granito de arena día a día, es un trabajo de hormigas, como siempre digo, bueno, realmente es aplaudible todo lo que hacen desde el grupo de mujeres que constantemente están hablando y debatiendo acerca de estos temas. Sí, quiero siempre recordar que ningún derecho se ha dado en la historia sin lucha. Entonces nosotras estamos ahí como muy, de alguna manera, en ese pie de cosas, ¿verdad? O sea, llamando la atención, visibilizando, denunciando los casos y también acompañando de forma constructiva. O sea, desde nuestras organizaciones, en la plenaria feminista hay por lo menos 20 organizaciones que estamos coordinando la marcha y todas desde su punto de vista están también intentando hacer propuestas constructivas. O sea, no se trata solo de tirar piedras, sino también de hacer propuestas constructivas para que las políticas públicas y el Estado cumplan su rol. Entonces ahí estamos como, y también desde la experiencia que tenemos, desde los temas que abordamos, tenemos un conocimiento de cómo funcionan las cosas en la práctica, en la vida de las mujeres y queremos que ese diálogo con el Estado esté ahí presente, ¿verdad? Y en este año, en este contexto que también es electoral, para nosotras nuestro manifiesto que vamos a presentar esta tarde como nuestra plataforma política, digamos, de lo que quisiéramos que quienes gobiernen y quienes ganen en las elecciones del 30 de abril puedan tener en cuenta. Entonces también ese manifiesto para nosotras este año significa también adicionalmente nuestra hoja de ruta que quisiéramos proponerle a las candidatas y candidatos. Bueno, qué importante. Hoy se estarían reuniendo a qué hora, Mirta, también para ir sumando más gente. La convocatoria es desde las 5 de la tarde en la Plaza Uruguaya, ahí va a haber números artísticos, micrófono abierto, nos vamos a preparar, hay también mesas con materiales, también no sé si alguien quiere venir y hay brillitos que nuestras compañeras están preparando para ponerle así más onda a todo. Y desde las 7 de la tarde partimos desde la Plaza Uruguaya a la Plaza de la Democracia, ahí se va a leer el manifiesto y va a haber un festival artístico que este año es en homenaje a Catunga Pereira, que es una pionera del rock paraguayo que falleció hace unos pocos días y entonces decidimos hacerle a ella un homenaje en este festival.
Ujú. Perfecto. Bueno, y lo que decías también, para resaltarlo, esa comunicación con los actuales candidatos, sí, para el gobierno, las elecciones que se vienen en el mes de abril, ¿están pautadas conversaciones en días específicos? ¿Ustedes estarían, bueno, dándole algunos comunicados? ¿Cómo se estarían manejando en ese sentido? Todavía no tomamos una decisión sobre la hoja de ruta exacta en los próximos días. O sea, hoy lo que vamos a hacer es leer el manifiesto y publicarlo y estamos abiertas, digamos, a las conversaciones que sean. Seguramente en los próximos días vamos a evaluar cómo hacer esas conversaciones. Y sí, ya adelantar que estamos pensando que eso hicimos en el 2018 cuando asumió el nuevo gobierno, en 15 de agosto manifestarnos también sea quien sea la persona que gane y quien asuma el gobierno, para nosotras es importante que los derechos, o sea, vamos a seguir luchando de todas maneras, gane quien gane, digamos. Entonces, el 15 de agosto probablemente nosotras estamos preparando también una movilización para recibir al nuevo gobierno. Ujú. Excelente. Bueno, hoy entonces más que convocadas todas las mujeres para estar reunidas en un espacio también artístico, como estabas resaltando, entender que no es, bueno, que es reclamar desde otra perspectiva también, sí, usar esa palabra que decías, que indicabas bien, es una lucha porque hay que conseguirlo, ¿no? De tripas corazón, muchas veces las cosas, el pasito a pasito, y también implementar, digamos, esa educación. ¿Cuál es la postura desde ustedes de implementar ya desde la educación de los más chiquitos todo esto cuando hablamos acerca de los derechos reales de una mujer? Y necesitamos que la educación formal tenga esta discusión, digamos, o sea, porque además la cuestión de la violencia es algo que se construye también socialmente y eso tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, pero en general con cómo sociedad, cómo resolvemos los conflictos. O sea, estamos en una sociedad que en general resuelve los conflictos con violencia y la única manera de modificar eso es la educación. Entonces, ahí nuestra postura es muy clara, es que necesitamos perspectiva de género en la educación, que necesitamos conversar sobre cómo construimos los vínculos sociales y que eso se hagan en las aulas y además si necesitamos, además de eso, generar escuela para padres y madres, también lo debería hacer el Estado desde un lugar también de comprender la realidad social, digamos. Lo que nos cuesta mucho es, lo que no se puede es construir cuando hay negación, digamos, cuando no se quieren abordar los temas, cuando los temas son tabú, difícilmente se pueda construir, porque realmente si negamos la realidad no cambia porque la neguemos, digamos. Entonces, lo que necesitamos es una conversación honesta, social, entre todos los actores posibles, y bueno, ahí el Ministerio de Educación tiene un rol que realmente en los últimos años no lo ha cumplido adecuadamente. Ujú. Bueno, falta mucho, Mirta, para que lleguemos a ese nivel de como sociedad, ¿no? De equidad entre hombres y mujeres y hablar de algo normalizado cuando hablamos acerca de los derechos en lo laboral, desde la casa inclusive. Sí, falta mucho y en general una conciencia de derechos más importante para todas las personas, ¿verdad? O sea, nosotras en nuestra experiencia de trabajo, yo soy parte del consultorio jurídico feminista, muchas mujeres no conocen sus derechos, no saben a dónde pueden acudir, no saben qué derechos les amparan. Entonces hay un tema de educación muy fuerte que también tenemos que trabajar en todos los ámbitos. Ujú. ¿Un mensaje para este día, Mirta? Y bueno, que nos encontremos en la plaza y que marchemos, que nos expresemos públicamente sobre nuestros derechos y que siempre busquemos ayuda. Cuando tenemos una necesidad de conocimiento en alguna situación de violencia o lo que sea, busquemos ayuda, hay espacios y exijámosle al Estado que cumpla sus responsabilidades en ese sentido. Excelente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y un gusto conocerte realmente. Gracias a ustedes, un saludo. Hasta luego.